El matrimonio da lugar a una sociedad conyugal generadora de deberes y derechos. Estos son de orden personal y de económico. En el personal, fidelidad, cohabitación y asistencia. Estas relaciones deben estar reguladas por nuestro ordenamiento jurídico, como son las sociedades gananciales y la separación de patrimonios. Regímenes patrimoniales del matrimonio. El régimen de comunidad universal de bienes y deudas tiene como titular único a la sociedad conyugal. El régimen de separación de patrimonios, aquí cada cónyuge hace suyo lo que tiene durante, antes y después del matrimonio. En los regímenes mixtos, la comunidad parcial de muebles y gananciales, aquí antes respecto a los bienes que llevan al matrimonio y adquieren durante este, todo se divide a la mitad. La separación con participación de gananciales. Funciona como la separación de bienes, pero se liquida como una comunidad de bienes. Régimen patrimonial en nuestro Código Civil. Contempla dos regímenes: el régimen de separación de patrimonio y el régimen de sociedades gananciales. El régimen de separación de patrimonio es poco usado, debe estar en escritura pública e inscrito en el registro personal bajo sanción de nulidad. Los bienes propios, que están regulados en el artículo 302 del Código Civil. El primero, los que aporten al momento de producirse el régimen de las sociedades gananciales. En este caso, el término aporte no debería entenderse como una sociedad como tal, sino que aquí el cónyuge conserva la titularidad del bien. Segundo, de título oneroso, siempre que ésta haya precedido al régimen de las sociedades gananciales. En este caso, por ejemplo, cuando se celebra un acto jurídico con condición suspensiva que se termina de cumplir durante las sociedades gananciales, pero este acto jurídico se realizó antes de la sociedad gananciales. Tercero, los que adquiera a título gratuito, es decir, puede ser herencia, donación o legado, puesto que esto no compromete los bienes sociales. Cuarto, la indemnización por accidentes o seguro civil. En este caso, la palabra indemnización se debería tener como el reemplazo a la actividad que está realizando el cónyuge, por ende debería ser propio. Quinto, los derechos de autor e inventor. En este caso, tanto la creación como la invención es parte del trabajo de la persona. El sexto vendría a ser los libros y útiles necesarios para realizar un buen trabajo. El séptimo, las acciones y participaciones que se distribuyen entre los socios. En este caso, no se está hablando de un aumento del patrimonio, sino se está hablando de una revalorización de este. Por ende, estos pueden ser reducción, inflación o un aumento en las acciones. La renta vitalicia a título gratuito y la comunidad a título oneroso. Vestidos, objetos y condecoraciones. Los bienes sociales. Los bienes sociales constituyen la sociedad de gananciales y son aquellos que no se incluyen como bienes propios. Ahora, hay que precisar algunos de ellos. Los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo. También se incluyen los ingresos salariales y las pensiones de jubilación. Los frutos y productos de los bienes propios son sociales. Las rentas de los derechos de autor e inventor son frutos, por ende también son sociales. Los edificios construidos en suelo propio de uno de los cónyuges. Al parecer habría un bien mixto, sin embargo, los edificios sobre el suelo serán bienes sociales y al cónyuge del bien propio se le reintegrará su valor. Ahora, respecto a las ganancias obtenidas en las loterías o en los juegos del azar, quedará a criterio del juez resolver el caso en concreto y aplicar un criterio de interés familiar. Las facultades de los cónyuges sobre los bienes sociales. Antes existía una potestad marital. Actualmente, sin embargo, el marido y la mujer tienen los mismos derechos y deberes. La administración de los bienes va a recaer sobre ambos cónyuges. No obstante, uno puede facultar al otro para que éste administre los bienes. Esto, por ejemplo, en los casos de interdicción de un cónyuge o desaparición del mismo. Para gravar y disponer del bien, sea mueble o inmueble, se requiere de la intervención de ambos cónyuges, pero para adquirir un bien mueble solo se requiere la intervención de uno de ellos. Las deudas personales y sociales. Bien sabemos que el patrimonio autónomo se constituye por bienes y por deudas. Ahora, hay que guiarnos de una serie de reglas. Primero, la deuda que se contrae antes del matrimonio en beneficio del hogar será pagado con los bienes propios o con los bienes sociales. Segundo, la deuda que se contrae dentro de la sociedad de gananciales en beneficio del hogar será pagado con los bienes propios o con los bienes propios del otro cónyuge. Y tercero, la deuda que se contrae antes o después de la sociedad de gananciales en beneficio personal será pagado con los bienes propios del deudor. La misma regla aplica cuando la deuda deriva de una responsabilidad extracontractual de uno de los cónyuges. Bien. Puede afectar las deudas personales el patrimonio social, no mientras perdure la comunidad de bienes. En cambio, una vez dada la liquidación, se podrá saber qué cuota le corresponde al cónyuge deudor y por ende el acreedor podrá hacerse pago. Deudas de la sociedad. Afectan a ambos cónyuges. Son deudas que se contraen para solventar las cargas enumeradas en el artículo 316 del Código Civil, como las contraídas con los cónyuges dentro de su facultad de poder disponer de los bienes sociales.
Presunciones relativas a la naturaleza del bien. La presunción protege al tercero. Según el artículo 311, todos los bienes de los cónyuges se presumen sociales. Los bienes sustituidos o subrogados a otros de un bien propio siguen siendo un bien propio. Y si se compra un bien con el dinero de la venta de otro bien propio, sigue siendo bien propio. Fin de las sociedades gananciales. Concluido el régimen, se procede a la liquidación de ese patrimonio social. Se reparten las ganancias si las hubiere, después, claro, de resolver las cargas y las deudas. Los supuestos se encuentran recogidos en los artículos 330 y 318. Fin de las sociedades gananciales. En el artículo 318 dice: fenece el régimen de sociedades gananciales por invalidación del matrimonio, por separación de cuerpos, por divorcio, por declaración de ausencia, por muerte de uno de los cónyuges y por el cambio de régimen patrimonial. Para proceder a la liquidación del patrimonio social, el legislador ha considerado necesario una serie de pasos que comenzaremos a analizar. 1. Inventario. Pues bien, el inventario no es otra cosa que una relación detallada de todo el activo y pasivo de las sociedades gananciales. Aquí deben considerarse tanto los bienes propios de los cónyuges como los bienes sociales. Es necesario que en el inventario conste el valor de cada bien para facilitar la partición. 2. Pago de las obligaciones sociales y de las cargas. Al estudiar el pasivo del patrimonio social, analizamos las deudas personales, las deudas sociales asumidas en beneficio de la sociedad, las obligaciones de las sociedades gananciales y las cargas descritas en el numeral 316 del Código Civil. Pues bien, estas obligaciones existentes al momento de la liquidación son las que tendrán que ser pagadas prioritariamente y deberán hacerlo con el patrimonio social. 3. Reintegro a cada cónyuge de sus bienes propios. Habiéndose honrado las obligaciones sociales, y si quedaran bienes propios, estos deberán ser devueltos a los titulares en atención a que, como ya haya quedado claro, tales bienes no cambian de titular, es decir, reciben los bienes en la condición en la que se encuentran. Y por último, distribución de gananciales. Habiéndose pagado ya las deudas sociales y efectuada la devolución de bienes propios, si aún quedasen bienes, derechos, entonces ese remanente o saldo toma el nombre de gananciales. El segundo régimen a estudiar es el de separación de patrimonio. En este caso, cada cónyuge mantiene la titularidad sobre sus bienes, siendo que pueden disfrutar de los hurtos, pero también deben afrontar las deudas de manera individual. Si los contrayentes aún son novios y deciden por esa separación de patrimonio, se consideran desde los bienes presentes hasta los bienes que van adquiriendo conforme pasa el tiempo. Si ya estás casada y necesitas separar tu patrimonio, lo puedes hacer uno de manera voluntaria si ambos cónyuges están de acuerdo, primero liquidando los bienes y luego inscribiendo esto en registros personales. También lo puedes hacer mediante mandato judicial si es que la otra persona ha abusado de su poder y te ha causado daño. Finalmente, las personas que han recurrido al concubinato no podrán hacer más que regirse mediante las sociedades gananciales, siendo que así lo consagra la Constitución.